Esta semana continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías. Las profecías que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Nuestra atención se centra en dos mujeres esta semana. Las historias son importantes y han tocado los corazones de innumerables generaciones. Ellas son Ruth y Esther. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya, una vez más contentos con Dios porque nos permite venir y poder estudiar todos juntos. Así que antes de hacerlo vamos a poder orar. Recuérdese traer su Biblia, su lección y algo con que tomar nota. Acompáñeme reverentemente. Bendito Dios, es una vez más venimos ante su presencia, suplicando el perdón de nuestras faltas y pidiendo, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, nos haga entender, que nos ayude a comprender este estudio, Señor, que es para nuestro crecimiento espiritual. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, muchas gracias una vez más. Esta semana, como ya vimos en la introducción, estaremos hablando acerca de estas dos historias maravillosas, de Ruth y Esther. Ruth es una viuda que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Boaz, que es su pariente redentor. Y su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos, por la forma en que esta historia refleja el amor de Cristo por nosotros. La otra historia se refiere a una joven que vive en un país extranjero, y allí ella se entera de que hay un complot para destruir a su pueblo. Y entonces ella se ve empujada en el escenario principal del drama que se desarrolla para salvar al pueblo. En la profecía, como ustedes ya saben, una mujer simboliza al pueblo de Dios, la iglesia, y nos da mucha luz acerca de cómo Dios considera a su pueblo. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios, y tratemos de extraer las lecciones contenidas en sus experiencias. Leamos el versículo para memorizar que viene en esta semana, que se va a encontrar justamente en el libro de Esther, en el capítulo 5 y el versículo 2. Así que abra su Biblia y acompáñenme a leer este versículo, por favor, todos juntos. Y dice: cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Vamos a ir directamente al día domingo, así es que dele vuelta a su paginita en el libro de estudio y así podemos mirar este otro tema que es de súper importancia. Hambre en la casa de pan. Los críticos de la fe han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que Dios no existe y que es importante para impedir que ocurran cosas malas. O sea, porque Dios no existe, y entonces ¿por qué existe tanta maldad? Y que a Dios no le importa que suframos. Esa es la perspectiva de los críticos de la Escritura. Sin embargo, nosotros podemos ver en su palabra de que muchas de las historias de la Biblia dan abundante evidencia
de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Lo que sí es cierto es que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él. Pero aún así, en esos momentos, Dios está presente. Él está activo en la historia humana para la resolución final del pecado y del sufrimiento en sí. Aunque sin apartar, ¿verdad? Sin quitarle al ser humano esa libertad del libre albedrío. Y la historia de Ruth es justamente un ejemplo de esto. Así que vamos a nosotros a poder ver cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y qué las causó y cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta hoy en día toda la humanidad. Abra su Biblia y leeremos el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5, para entender y entrar en el contexto. Versículo 1 dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech. El nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malión y Quelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech, marido de Noemí, murió, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. De entrada, cuando miramos esta historia, resulta un poco paradójico, porque la escritura dice que hubo hambre que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa de pan o casa del alimento. Y la abundancia caracterizaba al Edén, donde Dios dijo a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol del huerto. La humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso. Pero el papel que Dios le dio a ellos como administradores se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Porque Dios les declaró, después de que ellos desobedecieron, que con el sudor de su rostro comerían el pan hasta que vuelvan a la tierra de donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán en Génesis 3:19. Al igual que Noemí, nosotros hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos y que nuestra vida hoy se ha convertido en una penuria. El Edén, hermanos y amigos, fue un regalo, pero no fue un regalo incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Originalmente, debíamos controlar o ejercer dominio sobre toda la creación bajo la obediencia y la bendición de Dios. Pero ahora nos enfrentamos a la tarea de estar y de querer controlar un mundo caído. Los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos han provocado mucho dolor y sufrimiento durante toda la historia de este mundo. La tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios por la codicia humana. Y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a Él. Pero un día, todo esto terminará. Todo acabará. Incluso hoy, en esta época, después de 6,000 años de pecado y muerte, como sigue revelando la tierra las maravillas del amor
y del poder creador de Dios. Ruth y su suegra, ¿verdad? Noemí, sufrieron las consecuencias de este mundo caído, pero también de las decisiones de Elimelech de irse de la casa de pan a un lugar donde Dios les había dicho que no fueran. Y ella murió, Elimelech, y murieron sus 2 hijos. Y aquí comienza una historia que es triste al principio, porque Ruth y Noemí quedaron solas, viudas, abandonadas, al igual que la otra nuera de Noemí, Orfa. Y tuvieron que hacer una decisiones que afectaron la vida de cada uno de ellos. Vamos a ver el día lunes qué nos trae. El día lunes habla de Ruth y de Boaz. Saben que Noemí pidió que cambiaran su nombre por el de Mara. El nombre de ella era un nombre que significaba alegría o grata. Pero al regresar, después de haber sufrido la pérdida de su esposo, de sus hijos, y cuando ella regresó, dijo: ¿saben qué? Mi nombre ya no va a ser Noemí, ahora mi nombre va a ser Mara o amargura, porque a causa de la amargura que le había venido sobre ella. La relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido a nosotros, nos ha sumergido en una pobreza espiritual. Nuestras perspectivas son sombrías y nos pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado. Pasamos la vida como seres humanos, viviendo de las migajas de la alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado como este. Pero todo cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado, que Dios siempre nos sigue recordando y que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Porque en este momento de esta narración de esta historia, es un tiempo crucial dentro de todo el relato, porque fue el descubrimiento que hizo Noemí de la identidad de su benefactor que le dio una noticia tan buena a ella. Leamos ahora el libro de Ruth en el capítulo 2, versículos 5 al 20, para que entendamos el contexto de esta alegría que recibió Noemí. Mire lo que dice, versículo 5 del capítulo 2 de Ruth. Luego Boaz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿de quién es esa joven? Esa joven se refería a Ruth, que Ruth había llegado con su suegra, y ella se había ido a los campos a recoger las espigas que sobraban. Boaz la ve y pregunta a sus mayordomos: ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí desde los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Yo he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Boaz le respondió: ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre, a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho.
que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón aun cuando no puedes compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Boaz le dijo: acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz compartió con ella lo que estaba comiendo, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Boaz le dijo a sus criados: déjenla recoger espigas también entre las gavillas y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido desgranó como 20 litros de cebada, y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar, sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en los campos de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí le dijo: que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nosotros y hacia nuestros muertos. Luego añadió: ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden rescatarnos. Noemí en esos tiempos no podía tomar posesión de la tierra de su esposo Elimelec sin obtener la ayuda de la familia de su esposo. Ella esperaba que Ruth pudiera casarse con un pariente cercano de su difunto esposo y tuviera un hijo en nombre de Elimelec. Dios había dispuesto en Israel que las personas pudieran reclamar su herencia en la tierra prometida. Se necesitaba un pariente cercano para redimir esa tierra. La herencia de Elimelec. Boaz no era solo un agricultor bondadoso. Boaz era un pariente de Elimelec que podría redimir la tierra. Y si alguien no podía pagar sus deudas y reclamar su participación en la herencia de Israel, un pariente cercano podía hacerlo en su lugar. Eso está declarado en Levítico 25:25. Si tu hermano se empobreciere y te vendiese parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará todo lo que su hermano haya vendido. El descubrimiento de que Boaz no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Boaz es un tipo de Cristo, no solo nuestro creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, es un ser humano real de carne y hueso. He allí una de las razones por las que vez tras vez se llama así el mismo el Hijo del Hombre. Demasiada gente asocia a Dios con la dureza y piensan que quizás nos dejen entrar en el cielo si logramos marcar todas las casillas correctas, pero que aún así lo haría a regañadientes. La imagen de Cristo revelada en la persona de Boaz desplaza por completo estas nociones erróneas de que Dios tiene una lista para que nosotros podamos entrar al cielo. Dios no solo se fija en nosotros a pesar de nuestra profunda indigencia espiritual, sino también nos quiere como su esposa. Tratemos de comprender que el Creador no solo se convirtió en parte de su propia creación, sino también murió por esta creación. ¿Cómo debería entonces influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia hoy en día? Pasemos al día martes. Y en el día martes nosotros vamos a ver a Boaz como redentor. Porque en esta historia, Boaz se enamora profundamente de Ruth y desea casarse con ella. Pero hay un obstáculo importante.
Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Si consideramos a vos como un tipo de Cristo, esta situación puede revelar una cuestión que está en el juego, en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano que también tiene cierto derecho, refiriéndose en este contexto a Satanás. ¿Qué van a revelar los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto a toda la humanidad? Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 11. Un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó: ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a toda su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Mateo 4, 8 al 9 habla acerca de la tentación de Cristo en el desierto. Y en el versículo 8 dice que de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Lucas 22, 31 dice: el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. En esta escena, cuando Satanás aparece en el concilio celestial ahí en Job, le dijo a Dios que venía de rodear toda la tierra y de andar por ella. Cuando Dios le pregunta si se ha fijado en Job, Satanás lo reclamó como uno de los suyos. ¿Por qué? Porque sugiriendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios, que Job únicamente estaba al lado de Dios porque Dios le daba todo lo que él tenía, y que Job solo lo seguía por una conveniencia nada más. Según Satanás, Job dejaría de ser leal a Dios si el Señor dejaba de ser el Dios que lo bendecía y de protegerlo. También el libro de Judas contiene una breve referencia a una historia muy conocida en Israel, según la cual Moisés resucitó después de haber sido sepultado por Dios mismo. Aunque no tenemos todos los detalles, pero la disputa por el cuerpo de Moisés da a entender que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre él. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 511, dice lo siguiente: por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que él llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios, que se había atribuido a la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desenterrar a él del cielo, y que por su transgresión había caído también bajo su dominio. Eso pretendió Satanás. Pero Cristo refutó la afirmación de Satanás, y Moisés fue resucitado. Y esto lo confirma la Escritura, que dice que estaba presente en la transfiguración en Mateo 17:3. En Ruth 4, 1 al 12, Boaz se dirige a la entrada de la ciudad y allí se sentó. Y en ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado Ruth y le dijo: hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntese también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, Boaz le dijo a su pariente: Noemí ha vuelto de Moab
y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelec. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigo a los que aquí presentes, ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú y después de ti yo. Y el pariente respondió: está bien, compro el terreno. Entonces Booz añadió: al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió: si es así, no puedo comprar, porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a Booz: toma tu posesión de las tierras. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec y de sus hijos Quelión y Maleón. Además tomó por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Maleón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llegue a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre, distinguido en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Booz viaja hasta el portal de Belén, la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente cercano. Allí, los ancianos se reúnen y finalmente se intercambia una sandalia, símbolo de pertenencia o propiedad. En aquellos tiempos, la puerta de un pueblo era el lugar donde se decidían las cosas. Por lo tanto, la escena de Belén es un tipo o representación del juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7, 13, 14, 22, 26 y 27. Ahora, no debemos nosotros pasar por alto un aspecto crucial del juicio, y es que éste se realiza en favor de los santos, pero únicamente se realiza en ese favor porque Cristo pagó el precio por nosotros, así como Booz lo pagó por Ruth para que fuera su esposa. O sea, tiene que ver aquí la gracia de Cristo Jesús que le ofrece a sus hijos y a su pueblo. Miércoles vamos a ir rápido, hermanos. El tiempo va avanzando. Amán y Satán. La historia de Esther, que es la otra dama de la que estamos hablando, incluye a Amán. Este Amán es un personaje que tiene poder porque el rey le había otorgado ese poder y le había también dado un puesto elevado ahí en ese imperio, y estaba por encima de todos los demás príncipes. En Ezequiel 28, 11 al 15, en Isaías 14, 12 al 15, ahí se encuentran paralelos entre Lucifer y Amán. Amán es un malvado enemigo de Dios y de su pueblo, al igual que Lucifer. Y las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamarlo como suyo. Lo hizo como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el pariente redentor y Él es el que pagó el precio para redimir al mundo, y ese precio fue un precio muy alto. También vemos en Apocalipsis que allí Satanás, él ansía el poder y la adoración por parte del mundo, en este mundo en su crisis final. Y los engaños de Satanás logran que la humanidad, excepto unos pocos,
adoren a la bestia. Entonces, cuando Satanás mira que hay unos, ¿verdad?, ese remanente que no se va a doblegar a sus engaños, entonces él recurre a la fuerza contra los pocos, ese remanente que queda. Amán, en la historia de Esther, se da cuenta, ¿verdad?, de que Mardoqueo, que es uno de los elegidos o un remanente de Dios, no lo reconocía como que él se consideraba en derecho de que todos se arrodillaran ante él. Pero Mardoqueo no se humilla y no se arrodilla tampoco a adorarlo. Y entonces Amán se llena de enojo por eso. Y entonces no solo se enoja en contra de Mardoqueo, sino que quiere borrar completamente al pueblo de Dios, el pueblo al cual Mardoqueo pertenece. Pero, ¿qué paralelismo podemos encontrar entre los pasajes de Esther 3:1 al 14 y los pasajes de Apocalipsis 12:14 al 17 y Apocalipsis 13:15? ¿En qué se parece la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios a la que hace Amán del pueblo de Dios en el tiempo de Esther? Mire Esther capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice: después de estos sucesos, el rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Amadata el Agüego, y para honrarlo le permitió ocupar un lugar elevado que el de todos los príncipes que lo acompañaban. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Entonces, todos esos siervos le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué transgredes la orden del rey? Y como todos los días le preguntaban lo mismo y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en esa misma postura, pues ya él les había hecho saber que él era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, se llenó de enojo. Pero Amán consideró que era muy poco vengarse solamente de Mardoqueo. Entonces procuró destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, es decir, al pueblo al cual Mardoqueo pertenecía. Ya le habían informado a cuál él pertenecía. Corría el mes primero del mes de Nisán del año 12 del rey Asuero, cuando le fue echada a Amán su suerte para cada día y para cada mes del año, y la suerte le cayó en el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. De mi parte, yo daré 10,000 talentos de plata a los que manejen el tesoro, para que lo ingresen a los tesoros del rey. El rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, hijo de Emedata, el agageo, que era enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con la plata que ofreces, y con ese pueblo puedes hacer lo que mejor te parezca. El día 13 del mismo mes primero fueron llamados los escribas del rey, y todo lo que les mandó Amán lo escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes gobernantes de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. El escrito se hizo a nombre del rey Asuero en la escritura y la lengua de cada provincia, y cada pueblo fue sellado con el anillo real. Las cartas enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey ordenaban destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Todo esto debía hacerse en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Una copia del escrito entregado por decreto a cada provincia fue publicado en todos los pueblos, a fin de que se prepararan para aquel día. Si podemos mirar la persecución del enemigo en esta historia,
Pero mire lo que dice también Apocalipsis 12, 14 al 17. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos a la mitad de un tiempo, para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer fuera arrastrada por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:15 también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Las historias son similares. O sea, el propósito es la adoración. Esa es la búsqueda de Satanás y esa era la búsqueda de Amán en esta historia. Y se enfurecieron tanto la bestia, tanto el diablo como Amán se enfurecieron porque el pueblo de Dios o el remanente de Dios no le dio adoración. El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Y una vez, oiga bien esto, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de aborrecimiento universal. Pensemos en las pequeñas cosas que ponen a prueba nuestra fe hoy en día. Y si cedemos a esas cosas pequeñas, ¿qué nos hará pensar que a la hora de la gran prueba nos podremos mantener firmes? El día jueves el título es Para esta hora. Existe una desafortunada tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Y claro que sí, vienen tiempos difíciles y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor y en las dificultades en lugar de hacerlo en la resolución divina. Porque Dios trae una resolución a los problemas de la humanidad. Y aunque Dios no oculta el futuro, es honesto acerca de los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto. Pero es importante siempre leer la historia hasta su conclusión. En el patrón general que sigue la profecía bíblica, Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana, pero nos da esperanza. Algunos han contemplado las predicciones de una crisis final, el tiempo de angustia de Jacob, con un temor y temblor. No hay duda que los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios. Pero así como la predicción de tiempos difíciles es fiable, también es fiable la promesa de la protección y la liberación de Dios. En Apocalipsis 12, el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. La historia de Esther también incluye una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama y a la que Dios utiliza para salvar a su pueblo. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual? Para eso vamos a leer unos pasajes del libro de Esther, el capítulo 4, 13, 14, capítulo 5, 1 al 13 y capítulo 9, 20 al 28. Acompáñenme a leer, comenzando del libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Versículo 13 dice: Este mandó a decirle: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia morirán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino para un momento así?
Ahora miremos Esther 5, 1 al 3. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí en el aposento real estaba el rey sentado en su trono, y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esta se acercó entonces y tocó la punta del cetro, mientras el rey le decía: ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. En Esther 9, 20 al 28, Mardoqueo escribió todo esto y envió cartas a todos los judíos que vivían en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos. Les ordenó que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, como en el mes en que la tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Les ordenó declarar los días de banquete y de alegría y de compartir cada uno su comida con su vecino y de ayudar a los pobres. Los judíos aceptaron cumplir con lo que Mardoqueo les ordenó por escrito, como había comenzado a hacerlo. Y es que Amán, el hijo emedata de Agageo y enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para destruirlos. Había echado suertes para matarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso insignio de Amán en contra de los judíos recayera sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por causa del nombre Pur, estos días fueron llamados Purim, y por lo que decía en la carta y por lo que ellos mismos vieron y pudieron entender, los judíos establecieron como norma el no dejar de celebrar cada año esos 2 días según escrito. Esta norma regiría sobre todos sus descendientes y allegados, y en estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones. Provincias, ciudades, familias, los días de Purim no dejarían de ser observados por los judíos, ni sus descendientes dejarían jamás de celebrar. Dios, amigos y hermanos, levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia. Después de que los 1260 días de la Edad Oscura llegaron a su fin, Dios sacó a su novia del lugar seguro donde la había resguardado para que comunicara su mensaje final de misericordia al mundo. Los mensajes de los 3 ángeles, al igual que Esther, nosotros estamos aquí porque para esta hora hemos llegado. Dios nos ha confiado una misión, y si Dios nos ha confiado esa misión, Él mismo nos capacitará para llevarla a cabo. Esther descubrió que no estaba sola ante la persecución de Amán. Así nosotros también hemos descubierto que no estamos solos, porque contó Esther en aquel momento con el favor del rey y su pueblo fue liberado. Así nosotros no estamos solos. Tenemos a nuestro favor no a un rey terrenal, sino al Rey de Reyes y Creador, Jesucristo, Dios mismo. No estamos solos tampoco en esta historia de la tierra. El Rey está a nuestro lado y el pueblo de Dios también será librado. Todo, amigos y hermanos, resultó bien para el pueblo de Dios en el caso de la historia de Esther. Pero no siempre es así, al menos en corto tiempo. Es por eso que debemos tener siempre una visión a largo a plazo de las cosas para mantener nuestra viva esperanza y nuestra fe en Cristo Jesús. Recuérdense que nosotros no pertenecemos a este lugar. Aquí estamos de paso. Somos forasteros en esta tierra, porque nuestro Dios tiene una tierra mejor para nosotros. Un lugar donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Será nuevo y será para nosotros. Y allí estará Jesús con su pueblo. Muchas gracias, amigos y hermanos, por haber llegado hasta el final. Recuérdense que la próxima semana tenemos una cita. Mientras tanto, sigue con la misión de predicar el Evangelio. Y si conoce y dice que ama a Dios, demuéstrelo.
¿Amando a quién? A su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.